Muy buenos días familia, buenos días iglesia, Dios les bendiga. Me alegra mucho en esta mañana poderles saludar, saber que Dios en esta mañana nos da cita, nos da vida para encontrarnos con Él. Es nuestro devocional número 204, en el cual tú y yo nos vamos a gozar en Dios, vamos a recibir de parte de Él instrucción y en esta mañana hay un desafío para honrar la autoridad. Estamos viendo esta semana cómo desarrollar actitudes correctas delante de Dios, vimos el agradecimiento. También hemos visto de una manera la humildad y ahora vamos a ver este desafío de honrar la autoridad, de cómo sujetarnos a nuestras autoridades y principalmente a Dios, que es quien las ha puesto ahí a nuestro alrededor. Así que sean todos bienvenidos. Recuerda compartirle a alguien esta publicación. Yo sé que será de bendición para nuestras vidas, nos edificará, nos fortalecerá, nos levantará y principalmente nos dará insumos de parte de nuestro buen Dios para que vivamos la vida como Él quiere. Así que sean todos ustedes bienvenidos y que sea la gloria de Dios derramándose en esta mañana. Oremos y que sea Él guiándonos. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana, Señor, de poder compartir contigo, Señor, un tiempo de bendición. Gracias porque hoy nos visitas a cada uno en el hogar, habitas por la fe en nuestros corazones, confiando de que Jesús es nuestro buen pastor. Y si estamos con Él, nada nos faltará. Te bendecimos, Señor, reposamos en ti, entregamos en ti nuestras cargas y rogamos, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, como se hace en los cielos, Señor, y que podamos sentir tu presencia, que toques ahora en el nombre de Jesús nuestras vidas y que ahí donde nos encontramos, Señor, tu gracia y tu favor se derrame sobre nuestras vidas. Gracias por tomar, Señor, nuestras vidas en tus manos y darnos propósitos, darnos valor, darnos, Señor, nuevas fuerzas. Gracias por levantarnos, Espíritu Santo, en esta mañana, con gozo y alegría de saber de que tú estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Te bendecimos hoy y te rogamos, Señor, háblanos por tu palabra, guíanos por tu amor y que tu misericordia a través, Señor, de tu palabra nos oriente a ser hombres y mujeres desafiados a honrar la autoridad, que seamos ejemplo a este mundo, a esta tierra, a esta sociedad, Señor, que honrando la autoridad es la manera correcta en la cual tu camino, Señor, es guiado, tu camino, Señor, es seguido, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar al Rey, vamos a decir que queremos tener ese aire de su casa y que sea la gracia y la misericordia de Dios orientándonos en esta mañana en el nombre de Jesús. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo.
y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Bueno, gracias le damos a Dios por permitirnos en esta mañana tener este tiempo de adoración y de alabanza a Él. Él es el que nos ha convocado hoy, así que si tú estás aquí conectado con nosotros, no es casualidad, es Dios que te ha levantado en esta mañana para que nos encontremos con Él. Así que ya hemos orado, le hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes. Compartamos este tiempo devocional con otros para que también se puedan conectar con Dios. Y hoy vamos a ir a la palabra, vamos a estar ahí en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 24, vamos a mirar este capítulo, algunos pasajes, el cual nos desafía a honrar la autoridad, que tú y yo desarrollemos esa actitud de honra a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios es la principal autoridad, pero como dice en Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Así que todos nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, pero Él ha puesto autoridades en distintos niveles, las cuales debemos honrar, las cuales debemos seguir, porque es el orden que Dios ha puesto. En el hogar, papá y mamá son la autoridad, por eso dice la palabra, y en Efesios 6:2, honra padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa. En el trabajo están los jefes, están las personas que nos supervisan. Ahí en el colegio está el profesor, el docente, en la universidad está el rector. Así que Dios ha puesto autoridades aún en el gobierno, en medio de la sociedad, para que guíen y orienten al pueblo. Pero para ninguno es un secreto que la autoridad es esa facultad, es ese derecho que Dios da de mandar o dirigir a las personas que están bajo nuestro cuidado. O sea que no solamente nosotros estamos bajo autoridad, sino que también nosotros somos autoridad para otros. Los que somos padres somos autoridad para nuestros hijos, los que son jefes para sus colaboradores, y los que somos líderes de algún proyecto somos esos que están encargados de parte de Dios de orientar y guiar a estas personas que están bajo nuestra guía. Entonces la autoridad es una responsabilidad grande y es una forma de servirle a Dios, porque es una responsabilidad que Él nos ha dado. Así que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y debe pedir a Dios sabiduría para llevarla a cabo, para cumplirla de la mejor manera. Pero en algunos casos, pues debemos entender de que no todas las autoridades desarrollan la forma de impartir autoridad es la mejor. Y tenemos que estar preparados, porque muchas veces podemos ser nosotros quienes estamos cometiendo errores como directivos o como esos que imparten autoridad, o también aquellos que están sobre nosotros o que nos dirigen. Es una forma a través de la cual Dios forma el carácter. Cuando uno está bajo autoridad, pues debe entender que esa persona es un ser humano, comete errores, pero que también ha sido Dios quien lo ha puesto ahí. Entonces tú y yo debemos oír la voz de Dios, cómo se honra la autoridad, y asimismo poderla impartir a nuestros hijos, a nuestros colaboradores y a las personas que están a nuestro lado. Para ninguno es un secreto que cuando hay ausencia de autoridad se cometen muchos errores. La familia se desenfrena, la comunidad se desenfrena, el lugar o el proyecto que se está haciendo, si hay ausencia de autoridad o la autoridad se ha diluido o no se sabe quién está al frente, pues va a haber una circunstancia difícil
o un problema. Jesús estableció algunos líderes en la iglesia, a los cuales le llamó diáconos, los apóstoles guiaban la palabra y los otros administraban los proyectos, así que cada uno debe entender cuál es el rol de autoridad que Dios le ha dado y saber que si Dios se la ha puesto, tiene la responsabilidad de administrarla de la mejor manera, para que esos que están a su alrededor puedan ser bendecidos y tú y yo seamos respuesta de Dios, le sirvamos a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad y también le sirvamos a Dios, que es nuestra autoridad principal. Y si estás bajo algún tipo de autoridad, pues que podamos desarrollar una actitud correcta. Así que vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 24, verso 1 al 22, donde Dios nos va a hablar de una escena donde Saúl está persiguiendo a David. David respeta a Saúl, pero Saúl, que es su autoridad, pues tiene contra David envidia, tiene celos, tiene temor de que sea David quien le quite el trono y están sucediendo cosas entre esa autoridad. Pero vamos a ver la actitud de David, que honró su autoridad y a pesar de que sabía que su autoridad cometía errores, él no levantó su mano contra él, porque sabía que Dios la había puesto. Así que cuando una autoridad gobierna bien, pues hay orden, se puede entregar esa delegación, se puede entregar de una manera correcta, hay crecimiento. También sabemos que se modela cuando tú aplicas y cuando yo aplico bien la autoridad, se modela para las futuras generaciones puedan también aplicarla bien. También cuando hay una buena delegación de autoridad, pues hay amor, se desarrollan buenas relaciones entre el líder y entre los seguidores, entre el padre y la madre y sus hijos, y también hay esa corrección. Hay que tener un equilibrio entre el amor y la corrección. No todo puede ser solo amor, también hay que corregir. No todo puede ser corrección, también hay que amar y hay que tener un buen trato. Así que ese es el equilibrio que Dios espera. Pero cuando la autoridad se ejerce mal, todos sabemos que si hay opresión, pues entonces de parte de los seguidores va a haber rebelión. Todos nosotros vamos a entender de que cuando se ejerce mal la autoridad, cuando hay autoritarismo, entonces va a haber un rechazo de esa autoridad y los seguidores se van a rebelar. También tenemos que entender que se genera un caos cuando se delega mal la autoridad o cuando se ejerce de una manera incorrecta. Y también pues se dañan las relaciones. Realmente cuando alguien que está al frente de un proyecto y los demás tienen conflictos, pues esas relaciones se dañan, se desquebrajan y el proyecto no avanza. Así que Dios quiere que avancemos tanto en el hogar como en el trabajo, como en la iglesia y en todos los proyectos que Él nos ha puesto. Tenemos que heredarle a nuestros hijos una buena administración de la autoridad que Él nos ha dado, que ellos vean cómo dirigimos nosotros a la manera de Dios, para que cuando ellos tengan sus hogares también lo puedan dirigir a la manera de Dios. Así que Dios ha puesto un orden y ese orden es el que debemos seguir. Así que vamos a 1 Samuel capítulo 24, vamos a ver del verso 1 al 22 lo que Dios nos quiere decir. Así que la palabra es lo principal en este devocional y que tú y yo seamos esos receptores del mensaje de Dios, que solo con la lectura de la palabra tengamos para entender lo que Dios nos quiere hablar y luego dialogamos de algunos detalles. Dice la palabra en 1 Samuel 24, 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí, y tomando Saúl, escuche bien, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Este cubrir sus pies, pues la manera en que la Biblia describe, no tan grotesco, el hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, escuche bien: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué
oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, ha visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Verso 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Verso 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano, mi causa. Verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, mire lo que dijo Saúl. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, porque no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Verso 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Verso 21. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amén. Entonces usted dirá, uy, pero ¿por qué esa lectura tan larga? Pues yo le voy a decir por qué. Porque es una escena importante donde tú y yo, que hemos tenido alguna vez conflicto con nuestra autoridad, porque comete errores, porque es un ser humano, porque se equivoca, aún sea papá, aún sea jefe, aún sea líder, pastor, el que sea, presidente, diputado, el que sea, comete errores. Y creo que hay 3 principios que hoy debemos desarrollar para el desafío de honrar la autoridad. Hoy andan muchos en contra de su autoridad, tratando de derrocarlas, tomando medidas de hecho que son incorrectas. Pero aquí vamos a ver un modelo de cómo hacer cada uno de nosotros para honrar nuestra autoridad y que sea Dios el que dirija a esa persona que tiene la autoridad o que corrija lo que se está haciendo mal. Entonces lo primero que creo que hace David es que reconoce la autoridad que fue puesta por Dios. Tú y yo debemos entender que toda autoridad ha sido puesta por Dios y nosotros debemos honrarla y reconocer esa autoridad. No es fácil porque, lógico, cometen errores, pero dice que Saúl tenía envidia de David porque sabía que era el que iba a reinar, porque había visto cómo las personas adulaban a David más que a Saúl, siendo que David no era el rey. Entonces los hombres de David, al ver que entra a la cueva Saúl, ven la oportunidad de que David lo asesine o acabe con su vida porque lo estaba persiguiendo injustamente. Pero David se turba su corazón y no hay excusa para él matar al ungido de Dios. Y dice la palabra y en el verso 6 que Dios me guarde, dice David, de tocar al ungido de Dios. Entonces David reconoce que esa autoridad ha sido puesta por Dios. Sabe que no puede tomar la justicia por su propia mano y por eso es que nosotros debemos respetar las autoridades que Dios ha puesto. A Dios primero y segundo las autoridades que Él ha puesto a nuestro alrededor. Y si cometen errores, pues vamos a ver en el segundo punto que hay una forma de corregirles o una forma de buscar el cambio en esa autoridad que está cometiendo errores. Recuerda que siempre nosotros vamos a estar en la mitad, recibiendo esa autoridad que está por encima de nosotros, sea Dios o personas, y también dando o ejerciendo autoridad sobre las personas que Dios nos ha delegado. Así que todos siempre vamos a estar en la mitad. Vamos a hacer autoridad para unos, pero también vamos a recibir de otros esa autoridad. Y Dios lo puso. Dios fue el que puso a Saúl y dice que David en el verso 7 reprime a sus hombres para no levantarse contra Saúl. El rey Saúl
era la autoridad que Dios había puesto allí. Entra a la cueva, está indefenso. David le corta un pedacito del manto como prueba de que lo tuvo ahí en sus manos. Pero sus hombres, me imagino que estaban agitados con ganas de acabar de esa persecución, ese problema, ese conflicto que generaba esa autoridad, como muchos hoy podemos mirar a nuestras autoridades, cualquiera que sea. Pero no era la forma, no podía tomar la justicia en sus manos. Él sabía que era Dios que lo había puesto, así que él reconoce la autoridad que es puesta por Dios. Y él los calma y le dice, tranquilos, cálmense, no está bien que tomemos, digamos, medidas de hecho contra la autoridad. Esperemos que si Dios lo puso, Dios sabe cuál es el propósito por el cual este hombre está allí. Entonces los calma, los apacigua. Pero también vemos algunos de nosotros que en vez de calmar esas inconformidades que hay entre el pueblo hacia sus gobernantes, entre los hijos hacia sus padres o entre los estudiantes hacia sus profesores, lo que hacemos es incitar el fuego y eso no es sano de parte de Dios. Así que sí hay que hacer algo, pero la manera no es ni medidas de hecho, ni violencia, ni ir en contra de la autoridad, excusándonos con que comete errores. Entonces lo primero es reconocer que la autoridad es puesta por Dios y si Dios permite cosas, nosotros tenemos que ser conscientes de que algo trae Dios en sus manos. Lo segundo está ahí del verso 8 en adelante y dice que él genera un diálogo sincero con su autoridad. Así que la forma de poder acercarse a la autoridad para que corrija, para que mejore, o si tú y yo somos autoridad, los que están bajo nosotros y necesitan darnos una corrección o de pronto darnos una sugerencia, y tenemos que tener los oídos abiertos los que somos autoridad para poder escuchar a esas personas que están a nuestro alrededor, porque para eso Dios las ha puesto, para que nos guíen, nos orientes. A veces los padres no queremos escuchar a los hijos o los hombres de casa no queremos escuchar a la esposa o viceversa, así que tenemos que escuchar a lo que nos hablan las personas que están bajo nuestra autoridad y principalmente escuchar a Dios, porque Él es el que da las directrices correctas para que tú y yo ejerzamos autoridad. Así que esta es una mañana para recibir de parte de Dios instrucción y para dar de parte de Dios instrucción. Y dice ahí del verso 8 en adelante, genera un diálogo sincero con respeto hacia su autoridad. ¿Por qué? Porque dice que cuando salió de la cueva, él llama a Saúl, Saúl voltea a mirar, escucha la voz de David y él se postra en suelo y le hace reverencia. O sea, él reconoce esa autoridad, él honra a esa autoridad y le hace la venia. O sea, como quien dice, la actitud de David, a pesar de que su autoridad cometía errores, era una actitud correcta de respeto, de obediencia y de esa reverencia correcta que hay que dar. Entonces no podemos decir que porque la autoridad comete errores entonces nos vamos a levantar contra ella, no. Tenemos que seguir reconociendo que son autoridad y que si Dios las puso hay que respetarlas. También no quiso hacerle el mal. Dice David ahí del verso 9 y el 10, dice, lo que has escuchado que yo te quiero hacer mal es mentiras, yo procuro hacerte el bien, mira que Dios te ha entregado en mis manos y no te he hecho daño. Eso rompe el corazón de Saúl y Saúl se estremece, porque luego lo vamos a ver en el tercer punto, cómo Saúl llora, alza su voz y reconoce que David es mejor que él. Pero dice que el manto, el pedacito de manto que le cortó David era prueba de que Dios lo había puesto en sus manos y él no le había querido hacer daño. Quiere decir que las oportunidades que Dios nos dé de apoyar, de corregir y de ayudar a nuestras autoridades son de bendición para nuestras vidas. Y si Dios es nuestra autoridad, no tenemos a nadie más sobre nosotros, tenemos que honrarle, ir a su presencia y poner cualquier circunstancia, inconformidades, preocupaciones, lamentaciones, quejas, lo que sea, ponerlo en las manos de Dios con respeto, con amor y con un diálogo sincero. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y Él sabe si estamos o no conformes a su voluntad. Y tú y yo podemos derramar delante de Dios el corazón y poder sentir esa paz cuando ponemos en las manos de nuestra autoridad las situaciones que vemos que no están bien o que nos están aquejando, molestando. Y dice el verso 12 que Dios será quien juzgue la causa. O sea, David delante de Saúl, delante de sus hombres, delante de los hombres de Saúl, David dice será Dios quien juzgue la causa. O sea, ese diálogo que genera David, lo que está poniendo a Dios es en la mitad. Que Dios sea quien juzgue, que Dios sea quien dirige. Dice que Dios sea quien juzgará entre tú y yo, dice David. Así que si estoy inconforme con una autoridad, llámese presidente, llámese director de la institución, llámese padre o madre, tenemos que poner a Dios en medio de la situación, que sea Él quien juzgue, que sea Él quien oriente, que nosotros no tomemos decisiones en el acaloramiento, que calmemos los ánimos como lo hizo David con sus discípulos y que podamos realmente mirar la circunstancia como Dios la ve.
que realmente no miramos quién es el bueno, quién es el malo, no, sino que miremos qué quiere Dios hacer con esa circunstancia, qué quiere enseñarnos a los que somos autoridad y también a los que estamos bajo autoridad, que sea el modelo de Dios, el modelo de Cristo, el que gobierne en esa situación, y que algunos de nosotros que hemos estado inconformes con nuestra autoridad ya no tomemos medidas de hecho, ya no generemos un mal ambiente, ya no estemos hablando en contra de nuestras autoridades por detrás de la mesa o por debajo de la mesa, sino que realmente generemos diálogo sincero con las personas con que tenemos acercamiento, que busquemos el conducto regular, que siempre establezcamos diálogos y que Dios permita que si nosotros ponemos nuestros puntos sobre la mesa, si nos dicen sí o nos dicen no, ya es cosa de Dios, nosotros hicimos nuestra parte y Dios se encargará de hacer la suya. Así que ese segundo punto es clave para generar un diálogo sincero. Es la manera en que veo cómo Dios respaldó a David y lo vamos a ver en el tercer punto. El tercer punto es honrar la autoridad da frutos. Este modelo que David desarrolló dio frutos. Mire la respuesta que da Saúl. En el verso 16 dice que Saúl alza su voz y llora delante de David, delante de los hombres de David y delante de sus hombres. Quiere decir que las autoridades somos seres humanos. Nuestras autoridades son seres humanos. Tienen sentimientos, sufren también, luchan con sus propias cosas, también tienen familia. O sea, son personas de carne y hueso las cuales Dios ha puesto allí. Así que todos nosotros, seamos autoridad o estemos bajo autoridad, debemos entender que es una persona que está puesta allí. La autoridad es un hombre, una mujer que realmente siente en su corazón las circunstancias que pasa a su alrededor. Así que tú y yo podemos ser instrumentos también para bendecir esa autoridad, para orar por nuestras autoridades y darle gracias a Dios porque las ha puesto. Y si son complicadas, si son difíciles, que sea Dios quien les ayude a través de los aportes que nosotros hacemos para que mejoren su trabajo o mejoren su impartición de autoridad. Pero también dice el verso 17, le dice Saúl a David, más justo eres tú que yo. ¿Por qué no me hiciste daño? O sea, reconoce Saúl que hay un corazón sano en David, que a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerle daño a su autoridad, aunque podía justificarse, aunque había excusas para decir que él le podía haber hecho daño a su autoridad o haber desarraigado esa autoridad a la fuerza, Saúl reconoce que el corazón de David es sano. Dice el verso 12, el verso 18, dice, pagas con bien el mal que te he hecho, porque Dios me entregó en tus manos. Y ahí me recuerda las palabras del Señor Jesús y también las palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos, que dice que vence con el bien el mal, que con el bien, haciendo el bien, venceremos el mal. No se vence el mal con más mal, no se vencen los errores cometiendo más errores, no se cambian las injusticias cometiendo nuevas injusticias. Esa justificación no vale, realmente se vence el mal con el bien, amando, sirviendo, orando, dando ideas, generando diálogo, respetando y mostrándole a las nuevas generaciones que hay autoridades que hay que respetar y tú y yo somos modelo de eso. Por eso muchos jóvenes hoy no quieren tener jefes, hoy quieren ser independientes. Eso es bueno en cierta medida, pero realmente en el hogar es que se imparte este modelo de autoridad. Que seamos tan buen ejemplo de Jesús en nuestros hogares, que ellos anhelen tener jefes como sus padres o que ellos anhelen ser jefes como sus padres, que tú y yo podamos ser modelos para nuestros hijos. Dice el verso 20 que Saúl dijo, entiendo que tú reinarás y serás mejor que yo. Entonces Dios es tan lindo que permite que cuando tú y yo honramos nuestras autoridades, más adelante podamos ser promovidos, podamos tener ese fruto, que nos puedan delegar responsabilidades mayores porque han visto en nosotros un respeto, han visto en nosotros una honra, y cuando tú y yo lleguemos a esa autoridad, pues si hemos sembrado ese amor, si hemos sembrado esa relación, ese buen diálogo, eso mismo vamos a cosechar. Pero ninguno crea que cuando se toma el poder a la fuerza, por las armas o de una manera abrupta o de una manera con medidas de hecho, no piense que estando ahí en el poder le van a pasar la misma factura, le va a suceder igual. Y eso lo hemos visto en la historia bíblica, lo hemos visto en la historia de la humanidad, lo hemos visto en nuestros países, que esa no es la manera, porque si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Pero cuando tú y yo hacemos el bien, el día en que lleguemos a ser autoridad en el hogar, en la empresa o en el gobierno, Dios te va a honrar de la misma manera, va a poner personas que honren tu autoridad, que te bendigan, que oren por ti, que te amen, que dialoguen abiertamente con respeto, pero que te hagan crecer y que tú seas de bendición para ellos. Toda autoridad es puesta por Dios y Dios nos la ha puesto.
Jesús estuvo ahí en el huerto de Getsemaní diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, si es posible que no vaya a la cruz, pero le dijo al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Quiere decir que la voluntad de nuestras autoridades es lo que Dios ha puesto. Lo que tú y yo tenemos que hacer es, si no va en contra de Dios, pues tenemos que asumirlo, pero si va en contra de Dios, tenemos que generar un diálogo sincero, un diálogo con respeto. Y el honrar a la autoridad da frutos, porque aquí estamos viendo cómo Saúl reconoció que David era mejor persona, que David debía ser su sucesor, y ahora dice al final que él le solicita que cuando sea rey cuide su descendencia. Quiere decir que él reconoce que hay un peligro cuando tú y yo nos levantamos contra la autoridad, y es que haya esa opresión o que venga ese ser vengativo o esas consecuencias a causa del maltrato que se le dio a la autoridad en su momento. Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos de levantarnos contra la autoridad, porque cada vez se va a generar más violencia, cada vez se va a generar un trato más fuerte, cada vez tú y yo vamos a ver cómo se degradan las relaciones. Así que esta mañana el desafío a honrar la autoridad es una bendición. Saber que delante de Dios tenemos que ir de una actitud reverente, tenemos que ir reconociendo que las autoridades son puestas por Dios. Segundo, tenemos que generar un diálogo sincero y con respeto, tanto hacia Dios cuando nos acercamos a Él y tenemos inconformidades, que sea nuestro corazón con respeto reverente, poniendo en Dios nuestras cargas, y Él en su momento, como dijo la palabra, será quien juzgue entre esa autoridad y nosotros, será quien intervenga y cambie las circunstancias de ese hogar, de esa iglesia, de esa comunidad, de ese país, de esa nación. Así que hoy el desafío es a honrar la autoridad, y vamos a orar porque Dios premia a los que honran la autoridad, y lo tengo que aprender yo, lo tienes que aprender tú, lo tienen que aprender nuestros hijos, y que seamos modelo de Cristo cuando ejercemos autoridad, y que la futura generación viva en paz honrando sus autoridades, porque dice que Saúl se fue a su casa, David se fue a un lugar seguro. O sea, la relación quedó calmada, sana y en paz, porque el modelo que siguió David fue un modelo de diálogo, de amor, de respeto, de honra y de reconocer que la autoridad ha sido puesta por Dios, y tú y yo no podemos ir en contra de ella, sino apoyarla y darle sugerencias mientras Dios decide qué hacer. Así que vamos a orar, y que tú y yo, que estamos en autoridad o que estamos bajo autoridad, podamos modelar el ejemplo de Jesús. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana, Señor, de oír tu palabra. Sabemos, Dios, que eres tú quien nos ha hablado en esta mañana, y rogamos, Señor, que los cambios que queremos en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad, de nuestros hogares, venga de ti, Señor. Solamente el modelo de Jesús implementado en los hogares, implementado en la iglesia, implementado en las instituciones, es el único que puede ejercer una autoridad que todas las personas puedan honrar, puedan respetar, puedan seguir y anhelar, perpetuar y heredar. Te rogamos, Dios, que nos des sabiduría, que nos perdones si nos hemos levantado de mal manera, si hemos proferido juicio, si hemos sido rebeldes, Señor, aún si hemos sido opresores cuando tenemos autoridad, si hemos rechazado nuestra autoridad o si no hemos sido juiciosos ejerciéndola, hemos estado ausentes y se ha generado un caos. Ayúdanos, Padre Santo, a corregir nuestros caminos, y bendice nuestra nación, bendice nuestras autoridades, bendice la iglesia, nuestras autoridades, bendice los hogares, los padres, las madres, los que están al frente de sus empresas, los que están al frente de sus familias, Señor, que seamos modelo para los que en futuro nos sucedan y gobiernen, puedan ejercerlo de la mejor manera. Gracias porque hoy estás haciendo milagros, porque cuando tenemos una actitud correcta delante de ti, que eres la autoridad suprema y superior, veremos los frutos, Señor. Permítenos reconocer que detrás de cada autoridad estás tú, Señor, gobernando, y permítenos creer que habrán cambios en el futuro si nosotros, cada uno de tus hijos, generamos una actitud correcta, un diálogo con respeto y honramos a nuestras autoridades de una manera tangible y visible. Permítenos también bendecir a nuestras autoridades, permítenos ser ayuda para ellos, Señor, y que como autoridades podamos ser de bendición para los que nos siguen, para nuestros colaboradores, para nuestros hijos. En tus manos quedamos, creyendo que tú bendecirás a cada hombre y cada mujer que hoy recibe este mensaje, y que si necesitan un milagro será tu mano de poder, bajo la autoridad de la palabra, que les bendecirá, les sanará, les proveerá sus recursos, sanará sus corazones y restaurará las relaciones rotas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que Dios en esta mañana ha provisto un banquete hermoso para que tú y yo podamos ser
guiados por Dios para ejercer autoridad o para sujetarnos a nuestra autoridad y para que el modelo de Dios se establezca sobre la tierra. Recuerda que mañana tenemos nuestro devocional, 6 de la mañana. El viernes estamos nuestra alborada de oración, de agradecimiento a Dios, de testimonios para que la gloria de Dios se manifieste. A las 5 de la mañana oramos mientras la ciudad duerme. Viernes en la tarde, adolescentes, a las 4, una invitación especial. Pronto van a tener una salida muy buena, así que conecta a tus hijos, familiares, amigos, adolescentes para que participen en esta actividad especial. Y el sábado tenemos especial de mujeres a las 4. Pide tu link, conéctate con nosotros. Es una bendición ser parte de una familia grande como la Alianza Hechos de Vida. O si es primera vez que te conectas, estás invitado en la noche. También los jóvenes tienen su actividad de los de 18 años en adelante. Y el domingo tenemos nuestra celebración familiar para cada uno de ustedes, cerrando este tema de las actitudes correctas delante de Dios. Y a las 10:40 los niños tienen su clase, así que invita a tus sobrinos, niños, vecinos, mándales el link y dile, quiero que te conectes, Dios te edificará, te dará una palabra de bendición. Y recuerda que la primera semana de noviembre, Dios mediante, estamos reabriendo nuestro templo. Vamos a seguir transmitiendo para los que no puedan estar presencial y los demás nos vamos a ver allí como familia, como amigos, y recuerda que estamos recibiendo esos aportes voluntarios para la reparación de nuestra sede, así que esté muy atento y de la manera que tú puedas colaborar, ahí vamos a estarnos vinculando en esa bendición. Que sea un día de gloria de Dios, que sea un día para recibir de parte de Dios esa instrucción como nuestra autoridad suprema y que la podamos ejercer de la mejor manera con las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Tú y yo somos bendición para esta tierra. Feliz día.